Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a la actividad que nos conlleva estar aquí el día de hoy, que es la presentación del informe que lleva por título Violencias que persisten, los crímenes por prejuicio contra personas LGBT en México, el informe 2025. Para ello vamos a presentar a quienes nos acompañan aquí en la mesa y pues damos la bienvenida a la doctora María Dolores González Arabia Calderón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Bienvenida. También le damos la bienvenida a la maestra Gloria Angélica Cariaga Pérez, coordinadora de Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, AC. Le damos la bienvenida también al doctor Wilfred Labiosa, activista y defensor de derechos humanos, que hoy nos acompaña como comentarista del informe. Bienvenida. Asimismo, le damos la bienvenida a la licenciada Berenice Vargas Ibáñez. Ella es subdirectora de planeación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Bienvenida también. Y bueno, un servidor, Kenji Pacheco, coordinador del Observatorio de Crímenes LGBT en México. Bienvenidas sean todas, todos y todes para esta actividad. Entonces, para iniciar con las actividades, le cedemos el micrófono a la doctora María Dolores González Arabia para que nos dé un mensaje de bienvenida por parte de la comisión. Adelante. Muchísimas gracias, Kenji. Bueno, saludo nuevamente al Presidium, a la maestra Gloria Cariaga, por cierto, también consejera de esta comisión actualmente, lo cual nos da muchísimo orgullo y gusto. A Berenice Vargas Ibáñez, como se decía, subdirectora de planeación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Al doctor Wilfred Labiosa, quien será, entiendo, comentarista del informe, y a Kenji Pacheco, compañero con el que hemos compartido también otros procesos y causas. Muchas gracias, Kenji. Agradezco también a quienes nos acompañan presencialmente en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es un honor recibir este evento. A quienes siguen la transmisión en línea, gracias por estar aquí para escuchar, dialogar y sostener una conversación que exige atención pública permanente. En un contexto global de batalla cultural y política por los derechos, hace apenas unos días en la Ciudad de México se vivió una nueva jornada del orgullo. Las calles volvieron a ser un espacio de memoria, celebración, denuncia y afirmación colectiva. Cada consigna, cada bandera, cada expresión de afecto recordó que los derechos conquistados son resultado de décadas de organización, resistencia, cuidados y acompañamiento entre personas y comunidades. El orgullo también nos convoca a mirar el camino que aún queda pendiente. El ejercicio de la sexualidad y el género, es decir, nombrarse, expresar la identidad, el habitar el cuerpo, amar y participar en el espacio público, deberían ser experiencias vividas con igualdad y seguridad. Junto a los avances persisten los prejuicios, discursos que buscan deslegitimar identidades y expresiones de género, así como formas de violencia que atraviesan la vida cotidiana de las personas LGBT. Por eso es importante que estas conversaciones permanezcan abiertas más allá de esta jornada, para hacer frente a la vergüenza, el silencio y el miedo que históricamente nos han impuesto sobre las personas LGBT. Preguntarnos qué condiciones se enfrentan quienes viven fuera de los espacios de mayor visibilidad, qué sucede con las personas cuya experiencia queda fuera de los registros, qué respuestas estamos construyendo frente a estas violencias presentes y persistentes. En este marco se inscribe la presentación del informe 2025, Violencias que persisten, los crímenes por prejuicio contra personas LGBT+ en México. El documento que hoy conocemos da continuidad a un esfuerzo de documentación iniciado desde el 2019 y permite acercarnos a una realidad que requiere registros oficiales suficientes, comparables y sostenibles.
Este informe documentó durante el 2025 un total de 115 casos de violencia contra personas LGBT+. Más que anticipar su contenido, quisiera subrayar la importancia de contar con información que permita reconocer patrones, identificar afectaciones diferenciadas y orientar acciones de prevención, búsqueda, atención, investigación y acceso a la justicia. Documentar estas violencias es especialmente relevante porque, más allá de los casos individuales, los crímenes por prejuicio se producen en contextos donde la discriminación, el machismo, la exclusión social, los discursos de odio y las respuestas institucionales insuficientes se refuerzan entre sí. Comprender ese entramado permite pasar de la explicación aislada de cada caso a respuestas más amplias y estructurales. El informe también nos invita a ampliar la mirada sobre las violencias letales, las desapariciones, los atentados, las amenazas, el aislamiento y los efectos acumulados del rechazo. Identificar cómo estas experiencias afectan de manera distinta a mujeres trans, hombres gays, mujeres lesbianas y bisexuales, hombres trans, adolescentes y jóvenes. Y escuchar el conocimiento construido por las familias sociales, las redes comunitarias, las colectivas de búsqueda y las organizaciones que acompañan a víctimas y familiares. Esta perspectiva amplia también interpela a las instituciones. Nos recuerda que la igualdad y el respeto se construyen en las, en las respuestas públicas, en los espacios de atención y también en las prácticas cotidianas. Desde la Comisión impulsamos la ruta de Reconociéndonos desde la diversidad, un ejercicio para revisar estas prácticas cotidianas y fortalecer condiciones de respeto al interior de nuestra comunidad laboral. El reconocimiento del nombre y los pronombres, el lenguaje incluyente, la formación cotidiana y los mecanismos claros de prevención y atención forman parte de una responsabilidad que se sostiene todos los días. Agradezco a la Fundación Arcoíris y al Observatorio de Crímenes LGBTI+ en México por este informe y por colocar en el centro las vidas, historias y comunidades detrás de cada caso. Confío en que la presentación que hoy inicia tenga un alcance significativo en torno a sus hallazgos para reconocer los desafíos que plantea y mirar cada caso como una vida que habló, amó, habitó un cuerpo y construyó vínculos y sostuvo una historia propia, para responder con memoria, escucha y acción pública, fortaleciendo rutas concretas para la prevención, la protección, la verdad, la justicia y las garantías para que estas violencias dejen de repetirse. La Comisión está plenamente comprometida con esta causa y tarea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Dolores, por sus palabras. Y bueno, anticipar también que por un tema de agenda se estará retirando en unos par de minutos, pero bienvenida a lo que pueda estarnos acompañando y siempre agradecidos. Le vamos a ceder la voz a la maestra Gloria Careaga para que nos comparta también algunas palabras por parte de la Fundación Arcoíris. Adelante, Gloria, por favor. Muchas gracias. Muy buen día a todas, todes que están acá presentes. Agradezco a la comisión el habernos dado el espacio para celebrar esta presentación, que me parece que es muy importante contar con la Comisión de Derechos Humanos como un espacio para todas y todos, en donde podemos abrir reflexiones que nos interesan, que nos preocupan para el bienestar de nuestra sociedad. Gracias también a Berenice, a Wilfred por acompañarnos y por supuesto a la presidenta que sus palabras para apoyar el trabajo que desde la Fundación Arcoíris estamos impulsando. Yo quiero aprovechar este momento para compartir con ustedes algo sobre el observatorio. El Observatorio Nacional de Crímenes contra Personas LGBT surgió ante la necesidad de dilucidar
¿qué pasa realmente con respecto a los crímenes contra personas LGBT en México? México ha sido señalado como el segundo país con el mayor número de crímenes a nivel mundial, después de Brasil. Esto podríamos decir en números totales. Si nosotros incorporamos la dimensión de relatividad con respecto al número de población, encontramos que probablemente Honduras es el país más peligroso. Pero eso no nos alienta, eso no nos quita la responsabilidad de qué es lo que enfrentamos. Esta situación de tener el segundo lugar a nivel internacional fue una preocupación que discutimos durante muchos años y que nos preocupaba el que pareciera que estas cifras o este lugar no tuviera ninguna preocupación para el gobierno de México. Y en ese sentido, pues, fue que empezamos a dialogar incluso con otras organizaciones. Hay otras 2 organizaciones que hacen registro, una que hace registro sobre personas trans y otra que hace un registro hemerográfico de los crímenes contra personas LGBT, pero nosotros queríamos saber cómo podríamos acercarnos a cifras más precisas. De ahí surgió entonces la necesidad de crear un observatorio en donde participaran organizaciones LGBT de todo el país. Pensamos que desde la Ciudad de México y revisando solamente los diarios no era suficiente para tener la información que buscábamos. Y así fue que creamos el observatorio con 2 organizaciones representantes de cada uno de los estados del país que monitorearan qué era lo que estaba sucediendo en cada uno de los estados. Con el tiempo hemos visto que también es insuficiente, pero ahí vamos. En por lo menos 5 estados de la República se han construido redes estatales en donde convocan a las organizaciones municipales para participar en este proceso. Como sabemos, México es uno de los países que tiene el mayor número de marchas de orgullo en el mundo. Tenemos alrededor de 200 marchas en los meses de mayo y junio. Entonces pensábamos, bueno, hay gente participando, hay organizaciones en muchos municipios, entonces tenemos que acercarnos a esas organizaciones e invitarlas a participar en esta tarea de monitoreo. De ahí es donde surgen nuestros datos. Los datos del observatorio surgen del registro que las organizaciones en cada uno de los estados realiza cotidianamente. Porque sabemos que los medios de comunicación, las redes sociales, pues son elementos importantes que nos ofrecen datos, pero no son suficientes. Queremos mayor precisión. Reconocemos que no son los datos finales, que se necesita realmente un esfuerzo mayúsculo para que realmente todos los crímenes, por lo menos todos los asesinatos que se cometen contra personas LGBT, que es un dato oficial que necesariamente está registrado, pudiera contemplar a las personas LGBT. Sabemos que las cifras de desapariciones pues, son medio gelatinosas, se mueven permanentemente, no sabemos cómo están. Y fue precisamente cuando empezaron a surgir los datos sobre desaparición que decidimos incorporar también esa dimensión. Veíamos cómo empezamos a recibir información de los estados, de cómo estaban sucediendo estos hechos y entonces dijimos, bueno, no solamente asesinatos, vamos a registrar desapariciones. Para esto tuvimos que capacitarnos en desaparición con el observatorio de la UNAM, que vino a capacitar a todas las organizaciones que formaban parte que eran de las capitales de los estados del país, que vinieron a capacitarse junto con la Fundación Arcoíris en desaparición de personas. De ahí ya elaboramos un proceso de capacitación para los otros compañeros, las otras organizaciones que estaban participando. Y después, bueno, empezamos a sufrir incluso de personas que eran parte del observatorio, empezamos a registrar atentados a la vida. Entonces, tuvimos una discusión si era importante también el registro de estos atentados y pensamos que tendrían que ser parte de la agenda si no estamos en otra parte. Y finalmente, durante el proceso del COVID, en los confinamientos,
vimos también un incremento significativo de suicidios de personas jóvenes LGBT. Y entonces ahí también, pues, incorporamos la dimensión de suicidio, y estas son las 4 dimensiones que ustedes van a observar en el informe. Es decir, realmente hoy día, a partir precisamente del confinamiento del COVID y de la situación que tenemos a nivel mundial, la crisis económica, las crisis políticas que estamos enfrentando, pues algunas organizaciones han desaparecido. Estamos reconstruyendo nuestra red de organizaciones para poder mantener el observatorio, y al mismo tiempo pues nos damos cuenta de que es un trabajo prácticamente voluntario el que todas las personas que estamos haciendo el registro estamos realizando, ya que solamente hay los recursos precisamente para mantener la base de datos, la continuidad de los registros, la coordinación de estar reuniéndonos cada mes para ver qué es lo que está pasando en cada uno de los estados. Entonces, el recurso se centra principalmente en la coordinación, pero todo el trabajo de registro es trabajo voluntario que realizan las organizaciones, y que solamente cuando hay una necesidad de un apoyo puntual, pues se lo brindamos, ¿no? Llama la atención en este informe el que aparezca la Ciudad de México como una de las ciudades punta en crímenes contra personas LGBT. Sabemos que se han hecho muchos esfuerzos desde 1997 para acá, con el reconocimiento de la ciudad como una entidad independiente, progresista, cercana a la izquierda, pues que ha habido muchos cambios y que ha habido un reconocimiento de las personas LGBT en la ciudad muy importante. La misma Constitución de la Ciudad de México tiene elementos muy destacados con respecto a la condición de las personas LGBT. Sin embargo, lo que observamos es que estas crisis democráticas, el avance de la ultraderecha, el machismo que continúa fuerte en nuestro país, pues está cobrando las vidas y la condición de las personas LGBT también en la Ciudad de México, a pesar de los múltiples esfuerzos que se han desarrollado, ¿no? Podríamos decir que, aún así, nosotros pensamos que la continuidad del observatorio es súper importante, que tenemos que reforzar los esfuerzos para recuperar el número de organizaciones vinculadas al observatorio, y que, porque los datos definitivamente tienen una gran importancia. Desde 2015 nosotros venimos trabajando con el INEGI, buscando que el INEGI incorpore la orientación sexual, la identidad de género, incluso la expresión de género en sus datos. Estas conversaciones que ya tenemos durante más de 10 años, pues nos han llevado a darnos cuenta de cuáles son las deficiencias sociales que tenemos que no permiten ese registro. Reconocemos que la falta de educación sexual en el país no permite incorporar estas dimensiones en las encuestas que cotidianamente el INEGI realiza, porque las personas todavía no saben qué quiere decir orientación sexual, qué quiere decir identidad, expresión de género, y mucho menos diferenciarlas. Entonces, pues ahí tenemos una tarea mayúscula como país que nos está planteando la necesidad de reforzar la educación sexual integral y la educación en general, diría yo, ¿no? Pero específicamente sobre eso. Incluso con el personal de las fiscalías, que es con quien el observatorio trabaja más de cerca, y todas las organizaciones que participan, pues hay mucha resistencia también, no solamente para incorporar. Existen solamente alrededor de 5 fiscalías especializadas en México, y no necesariamente tienen la capacitación que se necesita. Sabemos que la capacitación se ha deteriorado de manera muy importante en la última década. Entonces, eso dificulta mucho el trabajo y exige mucha gestión de parte de las organizaciones para que las fiscalías desagreguen la información, reconozcan quiénes son
y hagan la atención, la investigación y el trato digno para las personas LGBT. Entonces es un trabajo cotidiano, fuerte, que tenemos que estar haciendo, hablando con estas autoridades, y desafortunadamente pues en nuestro país ningún registro, en ningún ámbito, ni la salud, ni la educación, en ninguna parte está la orientación sexual. Vamos a decir, si el INEGI no lo tiene, en algunos de los registros de atención podríamos incorporar, ya que es autoidentificación, podríamos empezar a incorporar estos registros para que la gente pudiera irse familiarizando con los conceptos, porque no vamos a esperar a que la educación haga toda su tarea. En fin, creo que para la Fundación Arcoíris hoy día tenemos grandes desafíos que tienen que ver con esta reconstrucción y reforzamiento del observatorio, y también pues el continuar con las incidencias, con las instancias de gobierno, tanto del sistema jurídico como del sistema ejecutivo, para que podamos avanzar más firmemente en la tarea que nos hemos puesto. Sin embargo, pues no lo duden, tenemos el compromiso que desde 1998 hemos establecido para realmente luchar para que ninguna persona sea discriminada por su orientación sexual, ninguna persona sea discriminada por el ejercicio de su sexualidad en cualquiera de los ámbitos, y mucho menos para que el género se constituya en un elemento de riesgo para ninguna persona. Estamos acá y con mucho gusto les ofrecemos este nuevo informe que me parece que da luz precisamente a qué es lo que sigue sucediendo en nuestro país para las personas LGBT. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, por sus palabras. Vamos a pasar con la licenciada Berenice Vargas de COPRED, ya entrando un poco a la materia de lo que implica ya comentar acerca del informe. Me anticipo, bueno, ya han podido ver que está una pantalla con el código QR en donde les invitamos justamente a poderlo revisar, descargar, ¿no? Y poder sumar más adelante, tal vez en el espacio de preguntas y comentarios, si consideran algo importante que podamos dialogar. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buen día. ¿Ahí se escucha? Listo. Muy buen día a todas las personas que hoy nos acompañan en este espacio. Reciban un cordial saludo de parte de la maestra Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Agradezco mucho a la doctora Dolores el espacio por permitirnos estar hoy aquí en la comisión y a quienes acompañan esta mesa. Todo mi reconocimiento al trabajo del observatorio y a Fundación Arcoíris por todos estos años de relevancia, imponer estos temas sobre la mesa. Muchas gracias a Gloria también. Y bueno, siempre es como agridulce hablar de un informe. Por un lado, pues quisiéramos que estos datos no estuvieran, no existieran estos números, pero por otro lado, pues reconocemos la importancia de saberlos, de conocer dónde, cuándo y qué está pasando con la población LGBT. Entonces, bueno, quiero primero justo agradecer la oportunidad de participar en este espacio, particularmente en el recién marco del Mes del Orgullo LGBT+, que representa no solamente una celebración de la diversidad, sino también un momento de memoria, reflexión y compromiso con la garantía plena de los derechos humanos. Desde la perspectiva de la prevención de la discriminación, justo el informe Violencias que persisten, los crímenes por prejuicio contra personas LGBT+ en México, nos plantea una reflexión fundamental. Y es que las violencias no aparecen de manera aislada. Antes de una agresión, antes de una desaparición o un asesinato, frecuentemente existen procesos previos de exclusión, de prejuicios, como bien lo marca el informe, de invisibilización y de negación de los derechos humanos. La discriminación constituye un problema estructural que impacta la vida cotidiana de muchas personas. De acuerdo a la encuesta de discriminación del 2021 que hizo el Consejo, identificamos que población LGBT se encuentra en el tercer lugar de personas que, de acuerdo a la percepción de la población, son más discriminadas. Los espacios donde viven esta discriminación es el ámbito principalmente laboral, el ámbito escolar y los espacios públicos.
En México, estas experiencias marcan el trato desigual y la exclusión que viven todos los días las personas por su identidad, por su expresión de género o por su orientación. Estos datos nos recuerdan que la violencia extrema tiene raíces en prácticas sociales y culturales que deben de transformarse. El informe del observatorio documenta durante 2025 115 casos de violencia contra personas LGBT, de los cuales 59 fueron violencia extrema, es decir, asesinatos, 34 desapariciones, 16 atentados y 6 suicidios. Estas cifras no son solamente estadísticas, representan vidas interrumpidas, familias afectadas, comunidades que pierden integrantes y una responsabilidad institucional que no podemos ignorar. Cada asesinato representa una historia que dejó de escribirse, cada desaparición representa una familia que busca respuesta, una ausencia que permanece y una comunidad que mantiene viva la memoria de quienes faltan. Por eso, cuando hablamos de derechos humanos, debemos mirar más allá del número. Detrás de cada caso hay una persona con un nombre, con afectos, con proyectos, con aportaciones a su comunidad. La memoria también es una forma de justicia. El informe nos muestra además que la violencia no afecta de la misma manera a todas las personas LGBT+. Existe una afectación diferenciada hacia determinados grupos, particularmente mujeres trans y hombres gays. En los casos de violencia letal, mientras que otras poblaciones como mujeres lesbianas, personas bisexuales y hombres trans continúan enfrentando procesos de invisibilización que dificultan su reconocimiento y atención institucional. Desde una institución dedicada a prevenir la discriminación, estos hallazgos nos obligan a preguntarnos no solamente qué ocurre cuando sucede la violencia, sino en qué condiciones sociales e institucionales permitieron que esto ocurriera. Prevenir significa actuar antes. Significa construir instituciones capaces de reconocer la diversidad, generar información adecuada, atender sin prejuicios y garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Y aquí quiero referirme a una frase que me decía una persona hace muchos tiempos que fue mi maestro en los derechos humanos, que decía que ventanilla mata pacto internacional, ¿no? Es decir, cuando llegamos a las primeras atenciones son las personas que atienden con todos sus prejuicios y sus cargas de estigmas. Y también quiero señalar que esto que decía la maestra Gloria, que me parece sumamente relevante sobre la capacitación, dar una plática de 1 hora a 300 personas no son procesos de capacitación ni de formación. Y tenemos ahí también que señalar que eso es importante. El informe también evidencia desafíos importantes en materia de desaparición. Los 34 casos documentados en 2025 muestran la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda y acompañamiento, reconociendo el papel fundamental de las familias sociales, las redes comunitarias y las organizaciones que muchas veces sostienen estos procesos. Para avanzar hacia una sociedad libre de discriminación necesitamos fortalecer varios caminos. Primero, mejorar los sistemas de información, como bien ya lo mencionaron aquí. Lo que no se registra difícilmente puede atenderse de manera adecuada, es decir, lo que no se nombra no existe. Contar con datos sobre orientación sexual e identidad de género permite diseñar mejores políticas públicas y respuestas más justas. Segundo, fortalecer las capacidades institucionales. Las personas LGBT+ deben encontrar en las autoridades espacios de protección, no barreras. La atención con perspectiva de diversidad sexual y de género debe formar parte de la actualización cotidiana de las instituciones. Y no es suficiente una capacitación al año, ¿no? Repito, insisto en esta parte del cambio cultural y de la profesionalización. Tercero, transformar las condiciones culturales que permiten la discriminación. La prevención requiere combatir discursos de odio, cuestionar estereotipos y construir espacios familiares, educativos, laborales y comunitarios donde la diversidad sea reconocida y respetada. El orgullo LGBT+ nos recuerda que los derechos que hoy reconocemos son resultados de años de lucha, de organización y de resistencia. Pero también nos recuerda que los derechos deben vivirse todos los días, en la calle, en las instituciones, en los espacios de trabajo, en las escuelas y en los hogares. Y aquí aprovecho para hacer otro llamado a lo que bien estamos viendo con este avance tremendo de la derecha, para que las organizaciones y los observatorios como el que hoy presenta este informe estén al pendiente de quiénes están en las instituciones y qué está pasando dentro de las instituciones, qué sucede con esta obligación y quiénes se están colocando ahí, si no es que también estamos viendo un riesgo de que algunas instituciones empiecen a desaparecer o a convertirse en elefantes blancos.
Finalmente, decir que este informe no debe ser leído únicamente como un registro de violencias, debe asumirse como una agenda de acción, una agenda que nos exige recordar a quienes ya no están, acompañar a quienes siguen buscando justicia y trabajar para que ninguna persona tenga que vivir con miedo por ser quien es. Porque prevenir la discriminación también significa prevenir la violencia. Y construir igualdad significa garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad, libertad y seguridad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Berenice, por esto que nos compartes. Y bueno, seguramente más adelante estaremos profundizando en algunos puntos, pero gracias de nuevo. Agradecemos también a la presidenta por su participación y por el espacio que nos han abierto para presentar el informe. Sabemos que tiene otra agenda, entonces seguiremos en contacto. Mil gracias. Bueno, ahora vamos a pasar con el doctor Wilfred Labiosa, quien también nos hará algunas aportaciones y comentarios acerca del informe. Entonces, bienvenido, por favor. Gracias. Saludos a todos y gracias por estar aquí presentes y decir presencia. Antes de compartir mis comentarios, quiero reconocer el enorme valor del trabajo del Observatorio, de la Fundación Arcoíris y las líderes que trabajan para resaltar las voces de ellas que ya no están con nosotros. Documentar estas violencias es un acto de memoria, de justicia y de resistencia. Sin datos, las personas desaparecen dos veces, primero de la vida y luego de la historia. Como reitera Kimberly Crenshaw, jurista, académica y defensora de los derechos civiles, si no tienes datos que te permitan ver un problema, no puedes resolverlo. Ella ha sostenido reiteradamente que la recopilación de datos es esencial para hacer visibles de las poblaciones marginadas, particularmente desde una perspectiva interseccional. Como puertorriqueño, gay y como activista a favor de los derechos humanos y LGBTQ+ en Estados Unidos y el Caribe, este informe en México resuena profundamente con nuestra realidad. Aunque México y Puerto Rico tienen contextos distintos, compartimos mucho de los mismos desafíos: la violencia alimentada por el prejuicio, el machismo, la falta de respuestas institucionales consistentes y la necesidad de fortalecer políticas públicas basadas en derechos humanos. Me parece especialmente importante que el informe no presente estos casos como incidentes aislados. La violencia contra las personas LGBTQ+ no ocurre en el vacío, es consecuencia de discursos de odio, exclusión social, desigualdad económica, machismo y sistemas que muchas veces nos fallan en proteger a quienes más lo necesitan. Esa mirada estructural es indispensable si realmente queremos prevenir la violencia y no solamente reaccionar después de una tragedia. También quisiera destacar la importancia de que el informe incluya las desapariciones. En América Latina hemos hablado durante años de los asesinatos, pero las desapariciones de personas LGBTQ+, particularmente de mujeres trans y jóvenes, sigue siendo una crisis insuficientemente visibilizada. Además, el reconocimiento de las familias sociales es una aportación muy significativa porque sabemos que muchas personas LGBTQ+ son expulsadas de sus hogares y encuentran en sus comunidades sus verdaderas redes de apoyo. Otro aspecto que considero fundamentalmente incorporar de la salud mental en estos informes es de importancia. Los suicidios no pueden analizarse como decisiones individuales. Son el reflejo de experiencias prolongadas de rechazo, discriminación, violencia, aislamiento social y de una ansiedad de cómo confrontar el diario vivir con estas discriminaciones. Desde mi experiencia en Puerto Rico, hemos aprendido de que hablar de prevención del suicidio implica también hablar de aceptación familiar, acceso a servicios afirmativos y de la creación de comunidades donde las personas pueden vivir con dignidad y seguridad. Sin embargo, enfrentamos una importante limitación: la ausencia de datos oficiales sobre suicidios en esta población. Hoy no puedo decirles cuántas personas LGBTQ+ mueren por suicidio en Puerto Rico, porque esos datos simplemente no se recopilan ni se reportan. Lo que sí sabemos es que cada año se reportan oficialmente en Puerto Rico entre 260 y 380 personas muriendo por suicidio.
y que más del 74% de estas muertes corresponden a personas adultas mayores. Ante la falta de estadísticas específicas, solo podemos estimar que entre un 7 a un 17% pudiera ser representativa de la comunidad LGBTQ+. Entre las muertes por suicidio, ya que reportes similares han confirmado estos porcientos. Sin embargo, esa cifra es únicamente una aproximación y probablemente subestima la realidad, ya que muchas personas de nuestra comunidad nunca son identificadas como tales en los registros oficiales. En México, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía reporta que cada año existen entre 8.123 a 9.051 disfunciones por suicidio. Así que, si utilizamos los porcientos que acabo de mencionar, esto diría que entre 1.056 a 1.176 defunciones por suicidio ocurren en la comunidad LGBTQ+. La ausencia de datos invisibiliza el problema y limita nuestra capacidad para desarrollar políticas públicas y estrategias de prevención efectivas. Es importantísimo que el gobierno reconozca la importancia de trabajar juntos a organizaciones sociales al respecto de datos, educación y el desarrollo de política pública. Además, es de importancia que se reconozca el impacto que brindan las organizaciones civiles en la comunidad LGBTQ+, y que se les brinden los apoyos necesarios para el trabajo conjunto. Este informe del observatorio también nos recuerda que quienes defendemos los derechos humanos seguimos siendo vulnerables. Muchas de las víctimas son activistas, líderes comunitarios o personas visibles en la defensa de los derechos LGBTQ+. Defender derechos nunca debería convertirse en un factor de riesgo, pero lamentablemente ese sigue siendo una realidad en muchos países de nuestra región, incluyendo Puerto Rico y otros países del mundo. Quisiera enfatizar un punto adicional, la importancia de mejorar la recopilación de datos oficiales. Mientras dependamos exclusivamente de organizaciones de la sociedad civil, que además se han venido pauperizando para conocer la magnitud de esta violencia, los estados seguirán teniendo una deuda pendiente. Es indispensable que las autoridades registren correctamente la orientación sexual, la identidad y la expresión de género cuando sea pertinente, y con respecto a la dignidad de las víctimas, para poder diseñar protocolos, políticas públicas y leyes efectivas. Finalmente, este reporte nos deja una enseñanza clara. La respuesta no puede limitarse al sistema de justicia. Necesitamos invertir en educación, empleo, vivienda, salud mental, campañas contra el odio y capacitación continua para policías, fiscales, jueces y personal de salud. La prevención siempre será más poderosa que la respuesta posterior y debe ser una educación integral con todos los sistemas juntos. Como un hombre gay puertorriqueño, expreso mi solidaridad con las familias, con las organizaciones y con todas las personas que hacen posible este trabajo. La violencia contra las personas LGBTQ+ no reconoce fronteras, pero tampoco las reconoce nuestra solidaridad. Los avances que logremos en México fortalecerán a toda Latinoamérica y el Caribe. Y me pongo a la disposición de todos en ofrecer y estar juntos de las manos en este trabajo tan necesario. Porque, como bien concluye este informe, nombrar estas violencias es resistir al olvido. Y yo añadiría, documentarlas es el primer paso para transformarlas, pero nuestra meta debe ser que algún día estos informes hablen más de vidas protegidas que de vidas perdidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pues justo esa última reflexión creo que apunta a muchas situaciones y bueno, vamos también a entrar un poco en la materia. Respecto al informe 2025, me gustaría, primero que nada, pues agradecer a todas las personas que están aquí presentes y también, por supuesto, a quienes están conectadas a través de las redes sociales, ¿no? Me gustaría retomar algo que mencionaba Gloria en un inicio y que tiene que ver justamente con el trabajo del observatorio que ha hecho durante estos últimos 7 años. Y aunque la pregunta puede ser tal vez muy sencilla de contestar, creo que tiene sus propias complejidades, ¿no? Y que tiene que ver qué estamos aprendiendo, qué estamos aportando con este informe 2025. Y en ese sentido,
me parece que si bien ya lo han compartido anteriormente, en donde el informe ha contribuido y es importante la generación de datos, de cifras, de estadísticas, queríamos humanizar un poco más este informe, ¿no? Pensando en que ya lo mencionaban también anteriormente, que se trata de vidas, de proyectos, de historias, de comunidades, de familias, y que en ese sentido me parece que la información que les voy a compartir tal vez salga un poco, ¿no?, de justamente solamente brindar datos y brindar cifras, porque eso lo van a poder encontrar también en el informe, ¿no?, a lo cual pues estamos apuntando, pero que me parece que también es importante poner algunas reflexiones importantes que nos deja la construcción de este informe, ¿no? Claro, también agradecer a las organizaciones que forman parte del observatorio y que hacen posible este trabajo, ya que pues sin ellas no estaríamos aquí pudiendo compartir esta información, ¿no? Claro que también en este sentido, tal vez preguntarnos el por qué seguimos documentando, ¿no? Y como lo dice el título, pues sí, por un lado porque las violencias persisten, porque las violencias continúan, pero también me parece que tiene que ver con lo que se mencionaba respecto a la falta de datos oficiales por parte de las instituciones que contemplan la orientación sexual y la identidad de género, y que en materia de acceso a la justicia, pues eso es importante y es relevante para poder crear políticas públicas que le hagan frente a esta situación, ¿no? Por otro lado, claro que también se documenta por la invisibilidad que hay respecto a las vivencias de las personas LGBTI+, ¿no? Es decir, al no contemplar estos elementos, pues hemos identificado a través de la experiencia del observatorio que las propias instituciones y la sociedad en general no tiene conocimiento de las vivencias ni de la experiencia de ser una persona LGBTI, y que en ese sentido pues hay una invisibilización de estas realidades, pero por otro lado también hay una invisibilización de ciertos sectores poblacionales que conforman la disidencia sexogenérica, ¿no? En el informe van a poder encontrar un capítulo en donde se habla de la invisibilidad que hay respecto a mujeres lesbianas y bisexuales, en donde históricamente han sido invisibilizadas en tema de documentación, pero también que me parece que en materia de acceso a la justicia y a una protección de su seguridad, de su integridad, pues creo que también faltan políticas públicas dirigidas hacia ellas, ¿no? Y creo que también se aborda en el informe, porque claro, esta falta de documentación o esta falta de datos que puedan ustedes identificar en el informe no significa una ausencia de violencias, más bien significa que hay barreras que impiden poder documentar y visibilizar estas violencias, a lo cual pues nosotras estaríamos apostando, ¿no? Pensar otra forma de prevención, de otras estrategias que puedan visibilizar esta situación, que bueno, pues nos parece sumamente importante también poner acá en la mesa. Por ello, me parece que también en ese sentido me gustaría poner enfatizar cuatro ideas en este sentido, y es que la documentación, por un lado, nos permite, ya lo mencionaba Wilfred, crear memoria, ¿no? Tan importante hoy en día, dado los contextos actuales. Creo que también estamos aportando a eso, y también la documentación nos permite producir evidencia, que eso nos hace generar actividades de incidencia para poder impulsar políticas públicas que se puedan al final atender esta situación. Y algo que me parece importante, que me parece que lo mencionaba Berenice hace un momento, tiene que ver con que la documentación que hacemos dentro del observatorio también combate el olvido, porque muchas veces en los informes se habla solamente de cifras, solamente se habla de datos, y aunque hemos presentado ya algunos otros informes anteriormente, me parece que es importante no olvidar que no es un cúmulo de datos y de cifras, ¿no? Sino nos permite verificar, ¿no? Y en este caso evaluar qué es lo que podemos hacer para que esta situación deje de ocurrir en el país. Y creo que en ese sentido, creo que también el observatorio consiste en impedir que estas historias desaparezcan del debate público, porque claro que ahí también es donde nosotras tendríamos que estar, ¿no? ¿Cómo están sucediendo estas violencias y qué estamos haciendo desde los distintos espacios que habitamos para hacerle frente?
Ya mencionaban anteriormente las cifras, ¿no? En este caso estamos presentando en el informe que se documentaron 115 casos de violencias, de las cuales 59 fueron asesinatos, 34 desapariciones, 16 atentados y 6 suicidios. Repito, no quisiera entrar en materia de desagregar estos datos, ustedes lo van a poder identificar en el observatorio. Ya también se había mencionado anteriormente que las mujeres trans particularmente y los hombres gays, al menos en este periodo de tiempo, son las poblaciones que más afectaciones han tenido, pero claro, ¿no? Retomar lo que había mencionado anteriormente, que hay otras barreras que impiden la documentación de otros sectores poblacionales. Y bueno, también comentar que creo que es importante, justo como lo mencionaba Bere y las compañeras anteriormente, respecto a, si bien la presentación del observatorio se enmarca, ¿no?, en lo que implican estos eventos y estas actividades que visibilizan el orgullo, también es importante comentarles que dentro de este análisis que se hace en el informe, identificamos que estos momentos de mayor visibilidad o posterior a ellos más bien, hay un repunte en las violencias. Es decir, después de junio, que es donde casi todas las actividades se concentran en cuanto a la visibilidad, estrategia de empoderamiento, etcétera, hay un repunte en los siguientes meses de violencia y entonces nos hace poner en la mesa la reflexión de qué está sucediendo al respecto con eso cuando se supone que tendría que ser lo contrario, ¿no? Es decir, poder hacer acciones pues preventivas, poner sobre la mesa estas realidades y poder accionar. Otro de los casos, por supuesto, también es otra fecha importante que podemos identificar, tiene que ver con el Día de la Remembranza Trans, en noviembre. Hay un repunte en el mes de diciembre, ¿no? Si bien es cierto, este sector poblacional tiene contextos de riesgo mucho más complejos, pensar que en el Día de la Visibilidad, en donde se hacen acciones comunitarias en distintos espacios, pues eso las coloca también y les coloca en contextos de riesgo más complejos, en donde muchas veces no lo tenemos en el radar y que nos es importante poderles compartir. Me gustaría compartirles cinco apartados, 5 espacios, 5 reflexiones, ¿no?, que nos deja como el aprendizaje del informe. Uno de ellos es que las violencias que se identificaron tienen patrones, ¿no?, por un lado. Y eso implica que puede, y ustedes van a poderlo ver en el informe, nos hace poder identificar cuál es el perfil de las víctimas en este sentido, en los distintos ejes de violencia que mencionaba Gloria anteriormente. Hay territorios, ¿no?, es decir, hay entidades en donde se pueden identificar cuáles son las que tienen más casos, algunas no aparecen, pero nuevamente reiterar, no es que haya ausencia de violencia, sino que hay otras barreras que hoy en día también identificamos, que además de lo que implican las propias investigaciones que no contemplan la orientación sexual y la identidad de género, también a lo que se enfrentan las propias organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Ya lo mencionaba la presidenta de la comisión respecto a estos señalamientos públicos que ha habido hacia el trabajo que hacen las organizaciones, la falta de financiamiento, incluso hay organizaciones que han cerrado las actividades que realizan por el contexto también de violencia y lo que implica también en algunos territorios el crimen organizado. Entonces, creo que hay otros factores que están de por medio que también impiden esta situación. Y que por supuesto también dentro de estos patrones que se han podido identificar y que ustedes van a poder revisar en el informe, tienen que ver con algunos momentos específicos, ¿no?, en cuanto a desaparición, los asesinatos y también los contextos en donde se desarrollan o se dan este tipo de violencias, ¿no? Me parece que eso es algo que también hay que rescatar del informe. Y que además esto nos va a permitir comprender, justamente ya se mencionaba, en su conjunto y no de forma aislada. Creo que eso también está apuntando el informe 2025 respecto a estos patrones de violencia que podemos identificar, pero que en muchas ocasiones pensamos o se tiene la idea de que son casos aislados, en donde un caso se da en tal entidad, otro caso se da en otra entidad, pero una vez que hacemos este análisis de la información conjunta, nos permite poder dar un panorama y hacer la invitación a tener una mirada más amplia de lo que implican estas violencias y cómo podríamos combatirlas, ¿no? Por otro lado, la segunda reflexión que me gustaría compartir
tiene que ver con que la violencia comienza previo a que se comete el delito. Ya lo mencionaba también Bere, respecto a que, bueno, pues no es necesario llegar a un asesinato o a dejar de localizar a una persona cuando hay situaciones y hay contextos previos que nos permitirían poder abordar estas violencias desde mucho antes, ¿no? En donde, pues claro que ahí hay otros factores que interfieren, en donde están los discursos de odio, que bueno, ahora los podemos encontrar en todos los espacios, no solamente en el espacio público, los podemos encontrar en los espacios digitales, que además me parece que son espacios bastante violentos, ¿no? Y que además hoy son mucho más visibles que hace un par de años. Y, por supuesto, también estos discursos de odio que nos parece aún más preocupante se encuentran en los espacios de toma de decisiones. Ya lo mencionaban anteriormente, ¿no? Ver quién está ocupando estos espacios, cuál es la línea discursiva que tiene y que, bueno, ante esto creo que es una emergencia prestar atención a lo que está aconteciendo. Por otro lado, tenemos esta cultura machista, la discriminación que ya Berenice y Wilfred nos compartían, la exclusión que hay y, por supuesto, barreras para poder acceder a la educación, a la vivienda, al empleo digno y otros factores, ¿no? Entonces, me parece que compartiendo esto, creo que podemos pensar que el informe también nos propone comprender estas violencias como un fenómeno social y estructural y que por ende podemos prevenirlo, ¿no? Con ciertas acciones que más adelante estaremos también compartiendo. La tercera reflexión que me gustaría compartirles tiene que ver justamente con la familia social y me parece que este es uno de los puntos medulares y un logro importante para el observatorio, para las organizaciones, pero que bien valdría la pena hacer una puntuación respecto a que si bien las familias sociales las hemos impulsado en cuanto al reconocimiento y a la visibilidad por parte de personas LGBTI+, esto no es exclusivo de este sector social o poblacional, ¿no? Es decir, esto aplica, yo podría pensar que todas las personas aquí sentadas tenemos familias sociales, es decir, estas redes de afecto, de cuidado, que no necesariamente son nuestra familia biológica o consanguínea, en la cual pues nos apoyamos, estamos al cuidado, ¿no? Al pendiente y demás, y que en ese sentido me parece que son en muchas ocasiones las parejas, las amistades, compañeros de trabajo, roomies, quienes conocen mucho más de las vivencias que tienen las personas que la propia familia biológica o consanguínea, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que en materia de desaparición particularmente, evidentemente la familia social no es exclusivo de esta problemática, de esta violencia, es decir, la familia social puede aplicar en todas las investigaciones de las violencias que impliquen. Me parece que juega un papel fundamental y que en el 2025, ya lo podrán ver en el informe, logramos junto con colectivas de búsqueda, con otras compañeras, con familias LGBT buscadoras y con familias no LGBT, pero que buscan a sus seres queridos, el reconocimiento en la ley en materia de desaparición, lo cual nos parece un logro realmente importante, ¿no? Sobre todo porque lo que comentábamos hace un momento tiene que ver específicamente con quienes conocen el contexto, en dónde, cuáles son las rutinas, cuáles son los vínculos que puede tener la persona y que pueden aportar elementos importantes para las propias investigaciones de lo que implican estas violencias, ¿no? Entonces, pero bueno, claro, también poner sobre la mesa que eso no pretende sustituir el vínculo consanguíneo que puede existir, sino poder abrir y aperturar estas posibilidades de poder enfrentar la situación que enfrentamos en materia de violencia y acceso a la justicia, por supuesto. El cuarto aprendizaje que me gustaría compartir tiene que ver con algo que nos tendría que preocupar y que también, si bien es cierto, ya se mencionó hace un momento, tiene que ver con la labor que hacen las personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Hoy en día hemos visto muchísima información respecto a las violencias que ocurren con este sector poblacional y que en este sentido nos invita a ampliar la mirada de lo que significa poder hacer esta labor tan importante, tan indispensable hoy en día como es la defensa, la promoción y la visibilización de los derechos humanos, ¿no? En este sentido, creo que también pensar no solamente estas violencias de una forma particular o aislada, sino en un conjunto,
también nos permitiría poner sobre la mesa el impacto que tienen estas violencias a las personas defensoras de derechos humanos. Es decir, no solamente tiene un impacto a la vida o a la integridad de la persona, ni a sus redes inmediatas, es decir, amistades, familias, sino también el trabajo que desarrolla con comunidades, ¿no? Es decir, hay ahí una cuestión importante respecto a que esta violencia transgrede otros espacios y que en este sentido pues también puede afectar la capacidad de organización, la capacidad de incidencia de ciertas poblaciones o de ciertas comunidades, y que además pues eso me parece aún más grave, que bueno, es como este entramado de violencias que va penetrando en otros espacios y que muchas veces lo dejamos fuera, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante de tener en consideración y que además lo van a poder encontrar en el informe. Posteriormente, creo que también lo que respecta a la prevención es algo que se está retomando de forma importante en el informe. Claro que esto también tiene que ver con los comentarios que amablemente nos comparten en este tipo de presentaciones a través de las personas comentaristas, y de las cuales, por supuesto, también hemos tomado nota de lo que han compartido acá anteriormente para seguir fortaleciendo el trabajo que se hace desde el observatorio, y que en este sentido también se proponen no solamente estrategias punitivas, ¿no? en este contexto de cómo hacer frente a esta violencia, ya se mencionaba anteriormente, ¿no? En materia de educación pues hace falta herramientas que permitan la resolución pacífica de conflictos, ¿no? La regulación de emociones y bueno, muchas otras cosas y otras situaciones que son importantes para la prevención. Sabemos que para el tema de investigación y el tema de sanción, pues tal vez las sanciones son importantes, pero no es lo único a lo cual estamos apuntando, y me parece que eso también es importante que está retomando este informe, ¿no? Es decir, como otro paso adicional respecto a todas estas posibilidades que podemos emplear para poder combatir estas violencias. Y bueno, ante estos 5 reflexiones que les acabo de compartir, tampoco me gustaría que se quedara el espacio como una forma pues compleja de desesperanza, ¿no? Porque si bien es cierto la violencia la vivimos y la hemos normalizado en todos nuestros espacios, me parece que el informe también rescata ciertas acciones y ciertas actividades que se desarrollaron respecto a algunos avances significativos, ¿no? Entre ello, por supuesto, ya les mencionaba lo del reconocimiento de la familia social en materia de desaparición, pero también el fortalecimiento de algunos protocolos, ¿no? Si bien también en materia de desaparición hay un protocolo que tiene que ver con la investigación de delitos contra personas LGBTI+, y en donde pues básicamente está aportando al actuar de los agentes del Ministerio Público, que no solamente implica en la cuestión de desaparición, sino también en asesinatos, discriminación, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante. Y algo importante que hemos tratado de poner sobre la mesa en los espacios de incidencia tiene que ver con que se puedan adoptar estos enfoques diferenciados, no solamente enfoques diferenciados para las poblaciones LGBTI+, sino diferenciados para este grupo de poblaciones que históricamente han sido invisibilizadas, y que es importante mirar cuáles son las realidades que viven y a partir de ahí poder establecer como esta sinergia entre estas realidades y las acciones que tendríamos que estar apuntando para poder trabajarlas. Por otro lado, me parece que también algo importante que ha hecho el observatorio en el 2025 tiene que ver con esta vinculación con organizaciones. Sabemos, y ya Gloria nos mencionaba anteriormente respecto a pues la necesidad de fortalecer estas redes del observatorio, de poder contribuir con las organizaciones, ¿no? para seguir fortaleciendo este trabajo, pero también creo que algo que se dio en este periodo de tiempo tiene que ver con el fortalecimiento con colectivas de búsqueda, con madres buscadoras, y que en ese sentido también nos han abierto la posibilidad de poder identificar algunos casos que dentro de las organizaciones no teníamos contempladas, ¿no? Es decir, otras barreras inmersas ahí de por medio, en donde incluso las propias familias son quienes omiten datos importantes como la orientación sexual, la identidad de género, y que bueno, pues esto nos abre otra posibilidad de poder contribuir a seguir visibilizando estas historias, pues al final de cuentas, de personas. Y ya para ir cerrando mi participación, me gustaría poner y retomar el nombre del informe, el por qué violencias que persisten, ya lo mencionaba en un inicio, que tiene que ver con que estas violencias continúan, pero también creo que continúa la necesidad de documentar. También persisten las organizaciones
que consideran que este es un trabajo invaluable e importante para seguir haciendo. También persisten las familias que siguen buscando a sus seres queridos y todas aquellas personas que siguen y seguimos buscando justicia por quienes hoy no nos pueden acompañar en este espacio. Creo que comparto la reflexión que decía Wilfred al último, en donde creo que estaríamos apostando justamente a que en algún momento la presentación de este informe no fuera necesaria para poder visibilizar estas violencias y por el contrario poder darle otro tono a esta presentación de espacios en donde podamos pues pensar en un futuro mejor. Entonces, ya para finalizar, compartirle que justamente creo que parte del objetivo del observatorio es eso, no solamente compartir cifras, no solamente compartir estadísticas, que si bien es cierto las van a encontrar en el informe, creo que también parte del objetivo del observatorio tiene que ver con que algún día dejemos de presentar este informe que ya decía Bere, ¿no? Es agridulce, ¿no? Pensar en que estamos presentando estos resultados para contribuir a eliminar esta violencia, pero por otro lado es tan indispensable hoy en día como lo mencionaba Gloria, ¿no? Entonces, bueno, pues les invitamos a leer el informe, ahí hay muchos más datos, entonces también estamos muy aperturados a que podamos escuchar sus comentarios, preguntas y demás, y también agradecerles por estar aquí en la presentación del informe. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Por acá. Nos van a apoyar acá. Hola, bueno, buenos días. Gracias por este trabajo que efectivamente necesitamos posicionar y sobre todo a nivel nacional, ¿no? Y ahí va mi pregunta. Aquí estamos pues en un espacio de libertades. Me alegra mucho incluso que hayan podido contar con la presencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, con una representación del COPRED en la ciudad, pero pues mi pregunta es, ¿qué pasa en lo nacional? ¿Han tenido vinculación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Se va a posicionar al respecto? ¿Y han tenido contacto con el CONAPRED, que desde el 31 de mayo ya no cuenta con presidencia? Y el Poder Ejecutivo pues no ha nombrado ni ratificado a nadie. Entonces, pues saber pues sus opiniones al respecto. Gracias. Gracias. Por acá si quieres y ahorita hacemos esta ronda de intervenciones. Hola, muchas gracias por su trabajo igual. Mi pregunta va más hacia el tema técnico. Mencionaron que muchos de los datos que se obtienen son de organizaciones de sociedad civil que se encuentran en los estados. Mi pregunta es si hay, bueno, es como una parte, en tres partes. Primera es si existe un directorio de estas, cómo se eligen estas, o sea, y si estas tienen una metodología de recopilación de datos particular o simplemente es un tema como comunitario de intercambio de datos. Muchas gracias. Igual, muchas gracias por su trabajo. También tenía la... Perdón. También tenía la duda, o sea, algo habían mencionado que al principio de que ha habido como desde amenazas a pues todas estas personas activistas, y creo que es importante también ver desde dónde vienen esas amenazas, y también poder saber quiénes son las que la hacen y desde qué lugares de poder estas instituciones, o sea, estas personas con poder que son, pues por así decirlo, derechistas, con todo este ultraderechismo en alza, ¿cómo podemos pues prevenir también que lleguen estas personas con mucho odio a lugares de poder para poder evitar también el odio sistemático que vivimos desde, bueno, pues toda la población LGBTQ+, y poder evitarlo desde raíz también, o sea, no solo… O sea, poder prevenirlo desde ya la justicia, por así decirlo. Muchísimas gracias. Una más si quieres y ahorita pasamos a dar respuesta. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta específicamente en el tema de aplicaciones. Se ha visto no solo en México, sino a nivel internacional que cada vez estos espacios
son más utilizados para pues justamente a generar delitos. Han habido casos de violaciones, también han habido casos de robos de personas que se contactan por las apps de citas y las aplicaciones se están deslindando, ¿no? También cómo este informe podría incluir esto, también para responsabilizar a las aplicaciones que actualmente no tienen protocolos ni ayudan a las víctimas en el tema de denuncias posteriormente. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Creo que podemos cerrar ahorita eso y ahorita pasamos a otra ronda de preguntas. ¿Alguien quiere comentar algo antes? Bueno, yo quisiera decir que respecto a la formación y a la selección de las organizaciones, nosotros tenemos un panorama, o sea, piensa que nosotros, la Fundación Arcoíris trabaja desde 1998 y sí tenemos un mapa, vamos a decir, de las organizaciones del país. En base a la experiencia y a los trabajos que hemos desarrollado de manera colectiva a lo largo de estos años, nosotras tenemos identificados cuáles son las organizaciones y cuáles son las capacidades que desarrollan esas organizaciones. Es decir, nuestras investigaciones o nuestro trabajo de registros no está solamente en el observatorio, sino que hemos elaborado tenemos experiencia en otras experiencias de diagnósticos, de encuestas con las que hemos estado trabajando. Y nuestro trabajo en general está vinculado también con organismos académicos. Tenemos un vínculo fuerte sobre todo con los centros de estudios de género de las universidades que nos permiten también fortalecer el trabajo que realizamos. Y por otra parte, me parece que efectivamente, como yo mencioné, desde que empezó el observatorio nosotros tuvimos un proceso de capacitación, de la elaboración del cuestionario, qué cuestionario íbamos a hacer, cómo se iba a hacer el registro. O sea, el registro se hace en una base de datos electrónica, entonces la gente tiene que tener un proceso de capacitación con respecto a eso. Y así como tuvimos la capacitación para entender qué eran las desapariciones y cómo podíamos reportarlas, cuáles eran los elementos que podíamos ofrecer. También tuvimos una capacitación inicial para formar parte de este observatorio. O sea, incluso el observatorio tiene reuniones mensuales en donde se está discutiendo las dificultades que hay con los registros, con los contextos, con la situación que estamos viviendo y que también funciona como un proceso de acompañamiento para las organizaciones, ¿no? Porque como estaba mencionando Ken, pues algunas de las organizaciones incluso nos informan que van a tener que bajar el perfil, que no van a dar entrevistas, que no van a ser visibles durante un tiempo porque están recibiendo amenazas, muchas veces de parte de los grupos del crimen organizado, ¿no? Entonces, pues sí, estamos en un proceso de comunicación continua con todas las organizaciones y las personas responsables que están haciendo ese registro. Y sí me parece que, bueno, yo lo dejaría ahí para dejar las preguntas para otras personas. ¿Alguien más gusta responder? ¿No? Ok. Bueno, de lo que preguntaban respecto al acercamiento con estas dos instituciones, no hay un acercamiento por parte del observatorio. También identificamos, creo que dentro de la fundación, que en este sentido pues hay instituciones que han sido complejas poder tener un acercamiento, ¿no? Sin embargo, sí hay apertura por parte de algunas otras, ¿no? Pero particularmente las que mencionas, no tenemos un vínculo cercano e inmediato actualmente, pero sí con otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda, que también ha abierto esta posibilidad de poder hacer incidencia respecto al reconocimiento de la identidad de género para las fichas de búsqueda, ¿no? Entonces, como que hay otros espacios de incidencia en los cuales también hemos estado colaborando. También, por supuesto, la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, también en la cual hemos estado colaborando e incidiendo. Respecto a lo que preguntaban de las aplicaciones, me parece que el informe también justamente toca ese tema. Si bien es cierto, tal vez no hay una recomendación específica para cómo poder
emplear protocolos justamente de acompañamiento. Es algo que nosotras ya tomamos nota, seguramente para considerarlo, poder analizar y ver qué es lo que podríamos hacer desde las organizaciones que conforman el observatorio, pero sí viene ahí parte del documento en donde se menciona justamente que parte de las violencias también se viven en estos espacios digitales. Y respecto a la pregunta acerca de las amenazas, pues creo que es una tarea que todavía tenemos respecto a cómo prevenir, ¿no? Justamente que estas personas puedan ocupar estos espacios de toma de poder y que a partir de ahí pues hemos identificado que hay toda una cuestión de acciones, estrategias, discursos que bueno pues fomentan, ¿no? Al final de cuentas estos discursos de odio pues en el peor de los escenarios se transforman en violencias y en agresiones en los espacios públicos que trascienden muchas veces nada más un discurso, ¿no? Y en ocasiones trascienden también las redes sociales, entonces creo que es algo que también hemos anotado para ver cómo podemos contribuir más adelante respecto a esta situación. Ahí sí me das chance. Y ahí le sumaría que no hay que dejar de utilizar las contranarrativas, ¿no? Porque si no de repente también violencia genera más violencia y se vuelve una bola de nieve que no termina. Y seguir acompañando como los procesos de resistencia que ya están, ¿no? Las contranarrativas en redes sociales y así como está este observatorio para el tema de las violencias, creo que es necesario que también la sociedad civil se organice para estar observando qué está sucediendo con las instituciones. Vienen muchísimos cambios, ¿no? En los próximos meses, el próximo año, ¿no? Entonces habrá que ver quiénes están ocupando, como ya bien decía, estos espacios y estar sacando información de quiénes son, dónde están, vienen consultas, vienen procesos también para las propias instituciones, mesas de trabajo. Entonces, como estar un poquito también pendiente ahí, actives, participando de estos espacios, ¿no? Tomándolos desde la sociedad civil. Quisiera responder a la pregunta sobre las aplicaciones. Es una situación que estamos viviendo alrededor del mundo y estas aplicaciones, muchos de los dueños y dueñas de estas aplicaciones no quieren integrar protocolos. La manera que en Puerto Rico estamos tratando de trabajar con eso es que los individuos cuando ponen las querellas o las denuncias sobre violencia en las aplicaciones, que también envíen y lo hagan público a organizaciones civiles para que esas organizaciones lo contengan un compendio de esas violaciones y algunas veces conllevan a la parte no solamente cibernética, pero también la parte cuando se encuentran. Y esa parte de violencia física se tiene que reportar. En Puerto Rico tenemos un teléfono donde personas también anónimamente pueden decir qué les pasó, dónde y qué aplicación usaron, para entonces nosotros darle seguimiento de una manera más legal y policíaca. ¿Que funcione? Es difícil porque estas aplicaciones no son constituidas en un país específico. Así que al tú tratar de buscar la raíz de esa aplicación, cambian oficinas. Y entonces cambian de dónde están registradas. Y es un problema que vamos a tener a largo plazo, ahora con la inteligencia artificial, que lo hace hasta más complejo, que cuando tratas de ver un ámbito de la violencia doméstica o violencia o acoso o acecho en personas LGBTQ+ en aplicaciones, entonces surge algo nuevo porque las aplicaciones cambian su cara. Aunque se puede llamar la misma manera, si, electrónicamente es diferente. Así que es una cosa un tema que en verdad muchos y muchas de nosotros tenemos que unirnos para hablar con nuestros colegas, con nuestras amistades que usan esas aplicaciones y que comiencen a usar juicio, porque la prevención es clave en esta parte de las aplicaciones, que se están volviendo como un monstruo mundial, yo diría. Muchas gracias, Wilfred. Bueno, ¿alguien? Acá había una intervención más. 2, por favor. 3. Gracias, buenos días. Mi pregunta es más hacia hasta dónde pueden acceder a los perfiles de las personas violentadas, porque, bueno, aquí por supuesto no he leído el informe, solo lo he mirado así por encima, pero hablan del perfil de personas desaparecidas, pero hasta dónde pueden acceder a
digamos, a sus oficios, a qué se dedican, porque se puede asumir que son activistas en su mayoría o personas trabajadoras sexuales, pero pueden ser en otros espacios que también podrían contribuir como a establecer espacios más violentados o nichos, digamos, de violencia ejercida hacia personas LGBT que no necesariamente están vinculadas ni con el activismo ni con el trabajo sexual. Entonces no sé hasta dónde, si pueden o no acceder, o estos formularios en donde llenan como los datos de estas personas les permiten, porque creo que también está relacionado con esto de que no hay un registro de las autoridades precisamente que documenten que es la orientación sexual o la identidad de género. Entonces, pues no sé hasta dónde llegan ustedes. Gracias. Bueno, igual yo sobre el informe, estoy viendo los números estadísticos de los últimos de los años, me imagino que son los que tienen con el observatorio. Veo que el número de casos reportados como asesinatos vienen a la baja, así como lo marca la tendencia nacional, ¿no? O sea, parece que hubo una reducción en general. Preguntarles si esto, o sea, desde su observación, viene con lo mismo o es por la reducción de fondos y de organizaciones que están participando, ¿no? O sea, puede ser un número muy, muy positivo o un número muy engañoso. Pero el número que sí me llama mucho la atención es el de los asesinatos, el de los suicidios, con respecto a lo que se viene entendiendo como es el crecimiento de la ultraderecha. O sea, se sabe, y creo que todos somos conscientes, que esta ola nos va a pegar a todos como sociedad, no solamente a la comunidad LGBTQ. Las iglesias estas cristianas que están metiendo unos discursos terribles contra cualquier minoría está brutal. Pero ¿qué se va a hacer? O sea, ¿qué creen ustedes que podría hacerse desde las organizaciones y desde la sociedad civil como para ir, pues, justamente metiendo un contradiscurso hacia algo más, pues, que sume y no solamente que confronte? Eso me parece como los números interesantes a realizar y bueno, pues felicitarles a todos por este gran trabajo. Gracias. Hola, buenas tardes. Aaron Rejón de INS Bienestar. El día de hoy, más que pregunta, es comentario. Actualmente contamos con un protocolo de atención al acceso sin discriminación para la población LGBT. Este protocolo realmente existe desde el año 2020. Es un protocolo que trae 4 guías específicas de atención. Hablamos de guía de personas lesbianas, hablamos de la guía de infancias trans, hablamos de la guía de la comunidad LGBT en específico y la comunidad trans e intersexual. A pesar que el protocolo existe, a pesar que el protocolo se supone que se debería seguir, a mi parecer, no tenemos realmente todavía esa sensibilidad en el que el personal de salud de entrada conozca el tratamiento, conozca realmente cuál es el protocolo como parte de nuestra responsabilidad como profesionales de la salud. Ahora bien, yo creo que también el observatorio, la verdad les voy a ser muy sincero, yo desconocía, yo me enteré que existía hace una semana. Yo vengo del estado de Yucatán, actualmente radico en Hidalgo. Es importantísimo que todo México conozca el trabajo que se está haciendo aquí en el observatorio. Yo realmente lo único que conocía es la encuesta del ENDISEC por parte del INEGI, que su última actualización fue en el 2021. Nada más para cerrar mi participación, a mí me gustaría comentar que la información es vital, es importante, pero sobre todo, ¿qué hacemos con la información? Hay que diferenciar de opiniones y hechos. De pronto en redes sociales cuando nos dicen, no es que las infancias trans no existen. Bueno, una cosa es lo que tú opinas, pero ¿qué dice la información? Si bien hay que leer y desmenuzar bien qué dice el informe 2025, en el ENDISEC del 2021 dice que el 63% o más de la comunidad trans supo que era trans desde la primera infancia, desde antes de los 7 años. No es mi opinión, no es lo que yo opine, no es lo que el otro opine, sino es lo que dice la
información. A su vez, podemos platicar de ese mismo informe, donde más del 44% de la comunidad LGBT supo que era parte de la comunidad antes de los 7 años. Entonces, cada vez que nosotros escuchemos un discurso de odio, cada vez que nosotros escuchemos una postura y una opinión, hay que debatirlo con hechos, hay que debatirlo con números. Y nada más para terminar, hay algo que comentaban por ahí de políticas públicas. Les comparto que me casé el 20 de noviembre 20 de junio, hace unas semanitas, y hasta que no te das en el punto de querer casarte, no tienes la necesidad de ponerte a averiguar de entrada si tu estado es legal o no el matrimonio. Les platico que yo, que vengo de Yucatán, me vengo a enterar que apenas hace 4 años era legal, a pesar que nosotros ya teníamos casi 6 años planeándolo, ¿no? Y no lo sabíamos. Ahorita que vamos a radicar en el estado de Quintana Roo, nos venimos a enterar que la ley de adopción, pues ahora sí del estado de Quintana Roo, fue apenas que tuvo una reestructura en el 2024, hace apenas 2 años. Entonces yo creo que es muy importante que el observatorio sea fundamental para fundamentar ahora sí las políticas públicas que vienen posteriormente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra intervención? ¿No? Adelante, por favor. Buenos días. Es un comentario más bien, sumarme al reconocimiento por este esfuerzo tan importante. Me parece que lo que logra, el gran aporte que tiene este informe es que considera a las organizaciones sociales, que las involucra y bueno, tantos años sostenidos de publicarlo en medio también de la crisis de donantes que tienen las organizaciones sociales, me parece que también es importante de reconocer y pues ese esfuerzo de la Fundación y del Observatorio. Y pues mencionar también que me parece que la propia metodología es muy interesante, entonces si da la vida después, como pensar en términos de sistematización como del esfuerzo, pues porque creo que pensaran como de manera integral en las distintas violencias que las poblaciones LGBT vivimos, pero también en cómo lo hicieron en diálogo con las organizaciones y con los distintos estados. Creo que también es algo interesante que habría que sentarse a escribir al respecto. Y bueno, como ese reconocimiento al observatorio y a todas las organizaciones involucradas. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo? ¿No? ¿Tú, Berenice? Pues más bien si van a responder. Sí, pero si quieres compartir algo antes de entrar, no pasa nada. Responder las preguntas. ¿Quieres responder? Sobre las preguntas. Sobre las preguntas. Si no, yo quiero. ¿Puedo? Bueno, nada más rápido. Creo que el tema también de que se mantengan los números o que hayan bajado, ahora sí que en ideas conspirativas también, ¿no? Resulta que a veces cuando hay estos crímenes graves, quienes son los primeros en llegar es la familia biológica y en muchos casos no son quienes reconocen la identidad y piden a quienes atienden los casos que no reconozcan la identidad asumida de las personas, ¿no? Entonces creo que también hay un pequeño sesgo, ¿no? de estas situaciones. Por otra, sabemos que si bien este es un arduo trabajo, también el propio informe en algún punto dice que hay datos como diríamos sombra, ¿no? Datos sombra, o sea, como un subregistro, ¿no? Que al que no se puede necesariamente acceder, ¿no? Entonces no sé si podremos como necesariamente cantar victoria y decir, bueno, se mantiene o está bajando, qué bueno que está sucediendo esto, o algo está pasando que más bien no se están teniendo o se está pudiendo acceder a este tipo de datos, ¿no?
pensando ya en lo que venían diciendo de todo este tema de la derecha, el conservadurismo, ¿cómo está afectando a las familias, ¿no? Si de por sí la familia es un núcleo importante y sabemos que es el primer espacio donde se viven las violencias, ya bien lo decían, hablando de la etapa del COVID, por ahí se hizo un informe de impactos diferenciados en población LGBT y sucedía que lo que principalmente estaba pasando es que los estaban corriendo de los espacios de los hogares, ¿no? Y entonces estaban terminando o en espacios de calle o en espacios de albergue. Y al digamos, ver un aumento en esta oleada conservadora, yo creo que hay un impacto en las familias, ¿no? Que hace que justamente también tenga un impacto en registros, en datos, y a la hora de reconocer también ciertos grados de crímenes. Está la parte social y cultural de la que ya se habló, cuando se habla de la invisibilidad de mujeres lesbianas, NB u hombres trans, tiene que ver también con todo el patriarcado y el machismo que normaliza ciertas violencias y entonces no se denuncian, pero no se les da este enfoque de diversidad y con el carácter de identidad de género, sino nada, pues son violencias que viven las mujeres. Entonces creo que hay una suma ahí que lo menciona también el informe como de condiciones y características sociales y culturales que a veces hacen que se pierdan o no se pueda llegar a ciertos registros, ¿no? A estos datos. Sí, con respecto al registro, Angélica, creo que efectivamente en el cuestionario está todo el menú, todo el catálogo para poder poner las actividades en las que estaba involucrada la persona, sí lo tenemos. Se destaca en el informe los periodistas y defensores, pues porque se supone que es inaceptable que quienes están tratando de trabajar en pro de la sociedad sufran de esto, ¿no? Pero sí tenemos, lo que pasa también es que los datos son tan amplios que no da para hacer estadísticas destacadas con respecto a ciertos grupos, y que lo que nosotras observamos sí es que las chicas trans que realizan trabajo sexual pues están en una condición de vulnerabilidad mucho más alta y muchas veces también mucho más susceptibles de ser extorsionadas, que eso también es una doble vulnerabilidad, ¿no? Entonces, creo que eso hace también de que se matice, es decir, que abarque muchos más estados de la República de los que generalmente podríamos estar considerando. Me parece que el interés del trabajo que nosotros tenemos de tener esta mirada interseccional juega un papel también importante. Lo que observamos también es que hay dificultad para identificar, por ejemplo, si la persona tenía una raíz indígena o no. Las mismas personas que hacen el registro como que no logran tener, ahora que los afromexicanos están teniendo mayor visibilidad, pareciera que eso es más fácil que la raíz indígena, ¿no? Pero esas intersecciones para nosotros nos parece que es muy importante, igual que la movilidad, ¿no? Si son personas en movilidad, si están refugiadas, si son migrantes, o sea, cuál es su condición migratoria, nos parece que es otro elemento importante que también está registrado en el catálogo. Entonces, el catálogo es muy amplio, por eso hubo que hacer una capacitación sobre cada uno de los temas, pero sí vemos que el hecho de que tengamos que el observatorio esté formado con organizaciones locales y que se vaya ampliando a los municipios es muy importante, porque efectivamente hacen una labor de ir a preguntar a la familia, a las amistades, a los lugares de reunión. O sea, sí, no es solamente que se basen en la noticia local, sino que hacen averiguaciones con respecto a qué sucede. Y en ese sentido, desde el observatorio, nosotros vamos a decir, desde la coordinación del observatorio, se tiene el vínculo con CEGOP, con la Fiscalía General, con la Comisión de Búsqueda, con Relaciones Exteriores, principalmente, podríamos decir, pero eso no quiere decir que las organizaciones locales no tengan también sus propios vínculos. Y eso es algo que nosotros reforzamos de manera muy importante, para que las organizaciones en cada uno de los estados también establezcan vínculos con las autoridades, con la Comisión de Derechos Humanos local, si hay COPRED o no, si hay
cuáles son las entidades que tienen. Las comisiones de búsqueda todas están abiertas al vínculo con las organizaciones locales. Entonces, es una red impresionante. O sea, si nosotros vemos lo que implica tener 64 organizaciones asociadas a un observatorio, más las redes estatales ahora locales y los vínculos que establecen, es realmente una red muy compleja que no necesariamente funciona lo ideal que quisiéramos. Por lo que les digo, es un trabajo voluntario que la gente hace fuera de sus horarios o como parte de su actividad de defensoría, pero sí exige de muchos esfuerzos y de mucho trabajo, y que gracias, me parece que a la coordinación mensual pues hay ese seguimiento y ese apoyo entre todas las organizaciones para poderle darle continuidad a este esfuerzo. Muchas gracias, Gloria. Yo nada más quisiera hacer una puntuación para que no quedara como esta sensación de que justamente a partir de los datos y de la gráfica particularmente se piense que disminuyó la violencia, ¿no? Aunque eso podría parecer. El informe lo menciona justamente, y creo que también lo explicábamos anteriormente respecto a que hay ciertas barreras que también han impedido la documentación de muchos casos que seguramente no están dentro de este análisis porque no tenemos acceso a esa información, ¿no? También la falta incluso de disminución de las actividades de las organizaciones, no la falta de financiamiento, etcétera. Es decir, sí viene en el informe y que pareciera que está disminuyendo la violencia, pero sinceramente en un contexto de violencia generalizada en el que vivimos, sería impensable pensar que los crímenes contra personas LGBT están disminuyendo en ese sentido, ¿no? Entonces, solo quería hacer esa puntuación. Y bueno, no sé si hay algún comentario adicional. Adelante, Gloria. Yo solamente quería recalcar una cosa. Uno de los objetivos, incluso desde que surge el movimiento LGBT en México, desde que aparece, se busca, es la visibilidad. Una de las cosas que hemos luchado es por ser visibles, por no tener vergüenza, por tener este orgullo de ser y salir a la calle. Me parece que en México, en muchas ciudades, no solamente en la Ciudad de México, en muchas ciudades se ha logrado esta visibilidad, y que realmente las personas LGBT formemos parte del panorama social y vayamos avanzando para que la gente se familiarice con nuestra presencia. Sin embargo, lo que nosotros observamos, como señaló Ken, es que la visibilidad también se constituye en un grave riesgo, y que el ser visibles en muchos espacios para muchas personas sigue siendo una amenaza, y que nosotras en los registros observamos que en ciertas fechas la visibilidad se convierte en un riesgo clarísimo y se incrementan. Vamos a ver qué pasa ahora en julio y agosto con las cifras, que es lo que nosotros vemos, que después de mayo y junio aumentan. Pero también, no solamente en estas dos fechas, sino también cuando las personas trans tienen celebraciones particulares, estas cosas de las reinas de la belleza o el Día de la Visibilidad Trans, también eso las coloca en una condición de visibilidad, y eso me parece de lo más doloroso, porque es justo lo que estamos celebrando, es que ya podemos salir a la calle y entonces te matan, ¿no? Muchísimas gracias, Gloria. Ya para cerrar el espacio, me gustaría, pues si tienen algún comentario final, Berenice, Wilfred. Sí, reconocer nuevamente el trabajo que hace el observatorio, porque como bien mencionas, Gloria, hacen una chamba que le tocaría al Estado, porque además hacen investigación, ¿no? La generación de datos, la memoria de todas estas personas, ¿no? Pero además se han encargado también de abrir espacios de sensibilización y capacitación y formación para personas del servicio público. Yo me acuerdo del diplomado en el que participábamos con policías ya hace años, ¿no? Por eso decía en una de mis intervenciones que hacer una plática de 1 hora para 300 personas servidoras públicas no es un proceso ni de sensibilización, diría yo, ni de capacitación o formación, y ahí a las instituciones tenemos un
pendiente enorme con todo este tema del registro, de los datos diferenciados, que el informe, si ustedes lo revisan, da para muchísimo análisis, ¿no? Nos falta hablar también de la incidencia en juventudes, ¿no? Con esta intersección también del activismo que sí mencionaron, pero con el cruce de juventudes, qué está pasando con las juventudes y sus redes, ¿no? O cómo se está pasando la batuta generacional en el tema del activismo y la presencia de las juventudes en los espacios públicos. Y bueno, eso, como reconocer y agradecer la posibilidad de conocer esto. Nos llevamos una agenda con muchas tareas pendientes, ¿no? Tanto para el Consejo como para el resto de instituciones de gobierno. Y no quiero no mencionar, hablando justo de estas grandes pérdidas, al compañero Sael Silva Cisneros, un activista afro que hace apenas un mes fue asesinado afuera de una actividad justo que tenía que ver con la Suprema Corte en Coajinicuilapa. Entonces sí lo quiero hoy enunciar aquí. Creo que es el espacio para que lo recordemos y para saber que pues la lucha sigue y la importancia de estos espacios, estos datos, pero sobre todo de apostar por el cambio cultural, no caer en la desesperanza aprendida. Vienen tiempos difíciles y oscuros, pero no hay que caer en eso, ¿no? Más bien esto sirva para seguir luchando. Muchas gracias. 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 Mi colega aquí pues dijo muchas de las cosas que quería mencionar y añado de que si todos aquí comparten esta imagen, estamos compartiendo lo que el colega aquí dijo de la importancia de este reporte, de este informe. Si todas aquí lo ponemos a una amistad en las redes sociales, comenzamos a combatir el prejuicio que hay en contra de la comunidad LGBT. Seguimos educando a las personas y si nosotros nos ponemos de nuestra parte, el colectivo se une aún más, aunque hayan diferencias de perspectivas, podemos lograr mucho más. Y esto es una perspectiva que menciono no solamente personal, no solamente de Puerto Rico, pero lo veo cuando viajo y trabajo con comunidades LGBTQ+ alrededor del Caribe o de Sudamérica y Centroamérica. Creo que la importancia de seguir usando las redes sociales para empoderarnos en vez de para liquidarnos o para ponernos negativos mensajes, sería una fuerza tan buena para nuestro colectivo seguir luchando en contra de estos prejuicios que existen. Gracias de nuevo por la invitación y espero que sea el principio de muchos trabajos que podamos hacer juntos. Seguramente, muchas gracias. Gloria, ¿algún mensaje final? Solamente, bueno, agradecer a la comisión el hospitalizarnos, el hospedarnos hoy para hacer esta presentación. Agradecerles a todas y todos ustedes que hayan estado acá, sus intervenciones, sus comentarios, no solamente nos alimentan para seguir trabajando, sino que también nos apuntan a elementos que tenemos que tomar en cuenta. Gracias a Berenice y a Wilfred por sus comentarios, por haber aceptado echarse un clavado y leer el informe y sacar sus ideas. Y yo creo que sigamos uniendo esfuerzos, no perdamos la esperanza. Como dicen, el panorama que estamos viviendo hoy y que parece que viene no es el mejor hoy día y tenemos que ser cada día más fuertes. No perdamos la esperanza, podemos seguir adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Con esto nos estamos despidiendo de la actividad. En breve estaremos subiendo también en nuestras redes sociales el link del informe para quienes nos están siguiendo a través de redes sociales y para que nos ayuden a compartir esta información. No nos despedimos sin antes también despedir a las compañeras que nos han estado ayudando con el lenguaje de señas, en este caso Daniela Vitt y Joana Campillo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nuestro reconocimiento también. Gracias, nos vemos en la próxima. Gracias.